Pues buenos días México, buenas noches España. Estamos en entrevista exclusiva con Fernando Rodríguez Bornachea, que nos va a hablar un poco sobre este libro, Mindfulness, la atención consciente, editada por Kairos. Fernando, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, muchas gracias. En este libro empiezas narrando todas las enseñanzas del Buda y comentas: el método del Buda no busca la liberación en lo exterior, sino en la experiencia interna. Es muy interesante todo este recuento que haces al principio del libro para que entendamos un poco cómo entender los mindfulness. ¿Cómo es que te decides a hacer este libro? Sí, bueno, pues no sé si sabes que, bueno, yo fui profesor de la Universidad del País Vasco durante 21 años y fui profesor de Historia de la Psicología y luego tuve una optativa durante 10 años, una cosa así, que se llamaba Psicología Transpersonal. Dentro de que yo creo que es la única vez que la psicología transpersonal ha formado parte de una currícula oficial de una universidad en Europa. Y bueno, en el estudio de la psicología transpersonal, que es el estudio de los estados alterados, los estados modificados de conciencia, había una parte que era muy interesante, que era la de los estados de la meditación. Y hubo, porque bueno, había mucho interés en estos estados modificados, estados de éxtasis, de trance, que se pueden conseguir pues, por ayuno, por el baile, por drogas, por muchas otras circunstancias, ¿no? Pero luego empezaron a aparecer cartografías sobre este tipo de estados modificados de conciencia y se vio que todos eran accesibles a través de la propia meditación. Entonces, yo en aquel tiempo recuerdo que hubo un debate muy interesante en el Journal of Transpersonal Psychology sobre las diferentes formas de meditación y entre ellas el Vipassana se consideraba como la más adecuada para la mente occidental, diríamos, ¿no? Era un debate en el que estaban presentes pues, gente de pues, los grandes de la meditación de aquel tiempo, ¿no? Chogyam Trungpa, pues el propio Goleman, que ahora sigue siendo, ¿no?, conocido, en fin, Roger Walsh, Ken Wilber, en fin, todos estos. Y a mí me interesó y tuve la suerte de encontrarme con que un maestro de Vipassana tailandés apareció en mi entorno cercano y pude entrar en contacto con él. Así empecé a practicar la meditación Vipassana y descubrí en ella pues lo que vocacionalmente como psicólogo siempre había buscado, que era un método universal para la superación del sufrimiento, ¿no? Como psicoterapeuta, pues era para mí una herramienta muy buena, con lo cual dejé la universidad y me dediqué a enseñar la meditación. Años después fue cuando surgió el boom del mindfulness, que el mindfulness ya sabes que es como una aplicación utilitaria de este método milenario para el bienestar fisiológico y psicológico de los seres humanos. Y esto es algo que surge en Estados Unidos de la mano de un médico que se llamaba Jon Kabat-Zinn, que había estudiado también y había practicado la meditación y enseñaba un poco clandestinamente a sus pacientes, ¿no?, gente que tenía estrés y que tenía problemas con el estrés, pues a través de la meditación y obtenía beneficios con ello, ¿no? Entonces, el mindfulness surgió como un boom dentro del mundo sanitario, que luego pasó al mundo de la psicología, etcétera, etcétera, con esta aplicación luego se hizo pues para la ansiedad, para la depresión, para la adicción y para tantas y tantas cosas, ¿no? Y claro, esta legitimación del mindfulness viene por el trabajo científico, es decir, por la investigación científica que la acompañaba, que demostraba que producía beneficios en la salud iguales o incluso superiores que otros métodos terapéuticos, pues, e incluso la farmacología, ¿no?, que como sabes lo que trata sobre todo es de paliar el síntoma, pero no cura, diríamos, ¿no? Y entonces asistí a esto pues un poco perplejo también, ¿no?, de pues cómo por un lado estaba el mundo académico, que estaba que había muchas personas
jóvenes, investigadores, interesados en esta técnica, pero que no conocían de la tradición, que no habían practicado la meditación y que intentaban, pues eso, como limitarla a esos beneficios inmediatos, ¿no? Y por otra parte estaba el mundo ortodoxo, diríamos, ¿no? Más monjes, eruditos del budismo, gente que estaba más cerca de la tradición. Y era como una doble alma en el mindfulness, ¿no? Una especie de escisión que no se podían entender, ¿no? Y a mí me surgió esta idea precisamente como hacer un texto en el que los dos pudiesen entenderse. Es decir, por una parte que los investigadores, porque aporto mucho de lo que es pues, lo último que ha habido en psicología, en neurociencia, etcétera, etcétera, entendiesen a la tradición y los ortodoxos entendiesen los beneficios que también el método científico y las novedades en el mundo de la neurociencia podía traer, ¿no? Y ese ha sido un poco pues, el móvil, ¿no? La decisión de hacer este texto. En el libro también comentas que las enseñanzas del Buda al principio se fueron haciendo de boca en boca, pero llegó un momento que se plasmaron en forma escrita en el idioma Pali. Creo que esto fue muy importante pues, para no perder todas esas enseñanzas que ya han pasado más de 2500 años. Háblanos un poco de esto, por favor. Claro, hay que pensar que efectivamente esto es una tradición oral, cuando todavía la escritura no existía, ¿no? Estamos hablando del siglo V, VI, antes de Jesucristo, de nuestra era, como lo quieras decir, ¿no? Y entonces, para esta tradición oral, lo que se repetían, que es un poco la estructura de los sutras, de los discursos que se atribuyen al Buda, pues era una estructura muy repetitiva para que fuera captada de forma mnemotécnica, es decir, que se pudiesen aprender de memoria, ¿no? Y hay un momento en el que comienza a aparecer la escritura y se ve la necesidad de pasar a escrito todas estas enseñanzas, ¿no? Y entonces ahí surge un problema o una circunstancia, ¿no? Dentro del mundo del budismo, que como sabes, pues claro, hay una tradición que estudia los textos en Pali, que se supone que es la lengua que hablaba el Buda y que es como se atribuye, se dice que son los textos tempranos, los que estarían más cerca de la enseñanza, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que después de 3, 4, 5 siglos de tradición oral, o sea que todo eso, ¿no? Como seguramente se ha ido transformando. Y luego, por otra parte, están los textos sánscritos, ¿no? que era el idioma docto, el idioma académico de la época, ¿no? Y eso ha traído pues, muchas también controversias dentro del propio mundo del budismo. Hay unas formas del budismo, la tradición Theravada, por ejemplo, que es la tradición de los antiguos, que se basa en los discursos en Pali. Y sin embargo, pues la tradición Mahayana, que es la tradición mayoritaria dentro del mundo del budismo, estudia los textos sánscritos, ¿no? Y entre ellos hay diferencias. Y luego está toda la interpretación que se ha hecho sobre esos textos, porque estamos hablando de una lengua escrita que era muy primitiva y eso ha generado pues, todo este trabajo interpretativo de estos textos. ¿Qué querían decir con estas palabras? Con la raíz de esta palabra, ¿qué era esto? ¿Qué significaba lo otro? Y hay grandes eruditos que se dedican solo a eso, a intentar interpretar lo que se quería decir, ¿no? Y yo lo que intento es también ir más allá porque nos podemos quedar en ese juego de interpretar como si hubiese una interpretación única, veraz y verdadera de los textos, ¿no? Y yo creo que, como cualquier texto, tiene que ser interpretado desde la mentalidad del que lo lee. Entonces tiene que interpretarlo desde su conocimiento, desde su cultura, desde su forma de ver el mundo, ¿no? Y entonces, en vez de perdernos en estudios eruditos sobre lo que se quiso decir o no se quiso decir, yo lo que intento hacer es un discurso práctico que sea útil para las personas de nuestra cultura y que sea accesible para cualquier tipo de persona, no para gente erudita o gente que está muy metida en el mundo de la investigación. ¿Nos pueden mencionar brevemente qué es la meditación Sati, mejor conocida como mindfulness? Sí, efectivamente el anglicismo mindfulness, que utilizamos también en la lengua castellana o española, es la primera traducción que se hizo de la palabra Pali Sati.
Y entonces es un término que hace referencia a algo que se ha traducido por atención plena en muchos sitios, pero por ejemplo en Francia se habla de conscience pleine, de conciencia plena, y nosotros traducimos como atención consciente. A nosotros nos parece que la mejor traducción es atención consciente, porque efectivamente hoy sabemos mucho más de los procesos atencionales de lo que se sabía en la época del Buda. Y cuando se habla de concentración en la meditación, siempre se ha relacionado con la idea de concentración. Pero concentración es un término bastante ambiguo que no llega a explicar cómo funcionan los métodos, las redes atencionales que existen en el organismo humano, ¿no? Entonces, lo que yo intento enseñar en este libro es que hay al menos 3 redes atencionales, y lo que más o menos dice la neurociencia contemporánea, y que esas 3 redes atencionales se corresponden a 3 elementos que en la tradición se corresponden con el bloque psicológico de lo que es el método del Buda. El método de Buda es el noble óctuple sendero. Buda lo que hace es, como un médico o como un psicoterapeuta, decir, bueno, aquí hay insatisfacción, aquí hay una insatisfacción existencial básica en el ser humano y una insatisfacción también superficial, ¿no? que tiene que ver con que deseamos que nos pasen cosas que no nos pasan, con que no deseamos que nos pasen otras cosas que sí nos pasan, ¿no? Y que todas las cosas, por buenas o malas que sean, uno no los puede atrapar, se nos escapan entre los dedos porque no se pueden retener, ¿no? Y entonces este tipo de insatisfacción es, el Buda dice en la segunda verdad, dice la primera es hay sufrimiento, la segunda es hay un origen de este sufrimiento que es el apego, el aferramiento, y luego la tercera dice hay una posibilidad de cese, o sea, porque está haciendo como un diagnóstico, ¿no? Como un diagnóstico de un médico. Hay una enfermedad, hay una etiología, esto surge por una causa, pero también hay una posibilidad de curación. La cuarta verdad del método del Buda es este método que es el noble óctuple sendero. Y este noble óctuple sendero tiene son 8 elementos, ¿no? que hay que desarrollar y se dividen como en 3 bloques. Un bloque que es el bloque ético. El bloque ético habla de la acción armoniosa, del habla armoniosa y de la forma de vida armoniosa. Y luego hay un bloque que es el filosófico, diríamos, que tiene 2 herramientas, que es la intención armoniosa y el entendimiento armonioso. Pero para que se desarrolle el noble óctuple sendero, tenemos que desarrollar psicológicamente, tenemos que madurar psicológicamente a través del bloque psicológico. Y el bloque psicológico, que se llama samadhi, consta de 3 elementos, que son sati, samadhi y vayama, y que se corresponden, según mi punto de vista, a estas 3 redes de la atención. Normalmente, nosotros al decir que la concentración es lo importante de la meditación, estamos reduciendo nuestras capacidades atencionales a lo que sería la orientación de la atención y el enfoque. Pero para que esto se dé, tiene que haber una atención ejecutiva, que es la que hace consciente, la que hace que este proceso pueda ser consciente, que es sati. Por tanto, sati es la clave del método del Buda. Porque, como tú sabes, el Buda se educó, él buscó la satisfacción, él lo que quería era eso, buscar un método para superar esta insatisfacción. Y lo que hizo fue investigar en las sabidurías de su tiempo. Y una de las sabidurías era pues, la de la que era transmitida por los Vedas y la que practicaban pues, los brahmanes y las gentes de jerarquía alta en aquella época, ¿no? Y consistía precisamente en lo que es un poco la idea del yoga actual, ¿no? En desarrollar estados de concentración muy, muy elevados que llevan al trance, que llevan al éxtasis, pero que son propios solo de personas que se dedican prácticamente solo a eso, aislados de la sociedad, etc., ¿no? Así que la tradición fue recluida en los templos y fue limitada a los monjes, que eran los que podían dedicarse a este trabajo, ¿no? Pero realmente lo que descubre el Buda es que no es necesario llegar a ese tipo de estados, porque lo que hace falta es desarrollar esta atención consciente y esta está disponible para cualquiera de nosotros. De hecho, la tradición del Vipassana,
el movimiento Vipassana que surge a finales del siglo XIX y durante el siglo XX en el sudeste asiático, es una tradición liderada por los laicos que quiere recuperar la tradición de la meditación budista auténtica, que es la tradición del Satipatthana, del Sati, ¿no? para la gente normal, porque se ve que esto tiene beneficios para todo el mundo desde el primer momento que se practica. Y había sido prácticamente olvidada la meditación en lo que era la sociedad laica, ¿no? Entonces, el Sati entonces es como puesta a punto de lo que es desarrollar la atención consciente, que es un medio fundamental para el desarrollo psicológico, la maduración psicológica, para que psicológicamente maduremos y al mismo tiempo para del despertar espiritual. Así que en la tradición del Buda, propia del Buda, que es la tradición de esta que hablamos de Sati, se unifican estos dos elementos, la maduración psicológica y el despertar espiritual. Y esto es lo que para mí hace que el mindfulness sea una gran herramienta para la transformación social. Puede que al principio las personas entren solo pues, para practicar un poco y calmar su ansiedad o para superar su depresión, pero cuando esto se sigue practicando, lo que se hace es esto, una transformación de la forma de estar en el mundo de las personas que puede conducir hasta eso, de que es limitar, aliviar esta insatisfacción y ser las personas más libres y felices. En el libro también mencionas que una cosa es la concentración y otra es la atención. Háblanos un poco de esto. En el organismo humano, la atención es un proceso psicológico básico que es fundamental, porque es como la puerta, es lo que no pasa por la atención no llega a ser procesado y a producir percepción, por ejemplo, ¿no? A producir recuerdos, a producir todo lo que es el resto de las actividades cognitivas. Así que la gran intuición del Buda es que si desarrollamos la atención, es decir, esa puerta de entrada de cualquier elemento a lo que es la mente, pues entonces, de alguna manera, estamos gestionando hábilmente nuestra propia percepción del mundo, ¿no? Pero la atención es un proceso psicológico que está muy distribuido en el sistema nervioso central. Hay un tipo de atención que es muy primario, que lo compartimos con muchísimos otros animales y que simplemente es el grado de activación del organismo, es decir, el grado de alerta o vigilancia, ¿no? Y eso es muy subcortical, esto es muy primario, etcétera, ¿no? Y luego hay un sistema de atención que es el sistema de orientación, que es el que desarrollamos sobre todo los animales y en particular los mamíferos, y que nos movemos en busca de algo que sea nutricio o placentero y evitamos todo lo que es amenazante o peligroso o desagradable, ¿no? Entonces este es el driver fundamental, este es el mecanismo fundamental por el que los seres humanos, sobre todo, todavía nos movemos, ¿no? Nos buscamos desesperadamente y es un tipo de condicionamiento muy animal en el que la sociedad y la cultura han tenido que ir como superando, porque si no, no podríamos vivir en sociedad. Si cada uno diese rienda suelta a sus impulsos, pues esto sería pues, la ley de la selva, claro, ¿no? Entonces, para que esto no sea así, hemos desarrollado un nivel superior, que es lo que hasta hace poco se llamaba la conciencia y que ahora sabemos que es esta red atencional ejecutiva. La red ejecutiva, que es la red que hace consciente todo eso. De manera que nosotros, a través de esta red ejecutiva, Sati, por cierto, es donde podemos entrar en esta programación que tenemos de búsqueda desesperada del placer y de evitación del dolor y podemos transformarlo eso. Es decir, no tenemos que seguir instintivamente como un animal este tipo de condicionamiento y es lo que nos eleva, diríamos, y hace que nos liberemos de este hábito instintivo, ¿no? Y es lo que nos hace, digamos, humanos, ¿no? Entonces, claro, la concentración es solo el centrarnos en un solo objeto. Es interesante, sobre todo hoy en día, que tenemos tantísimos estímulos y la atención está muy dispersa. Estamos atendiendo a demasiadas cosas a la vez y funcionamos en lo que se llama piloto automático.
mientras estamos conduciendo, estamos hablando por teléfono y estamos pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, para cultivar, digamos, una atención unificada, es bueno en la práctica de la meditación con objeto, pues sea cual sea este objeto. En la tradición se habla de 40 objetos diferentes, pero esto sería como ir un poco al gimnasio y educar la atención, ¿no? Hacer músculo atencional, ¿no? Pero hay un momento en el que eso en realidad no sirve para mucho más que, bueno, pues para lo que sirve, claro, que está muy bien, ¿no? Pero lo que hace que este sistema realmente, y de lo que se dio cuenta el Buda, lo que realmente lleva a la superación de la insatisfacción es precisamente el poder no hacer nada y dejar que el organismo, digamos, vaya dándose cuenta de todo eso que ustedes dicen, de cómo le jalan los deseos y los apegos, de cómo le sacan a uno de su centro, ¿no? Y se cruzan en su camino, ay, quiero hacer esto, hoy desearía esto, hoy no sé qué y tal, ¿no? Y entonces, para ver esto cómo funciona y para ver estos hábitos, cómo nos dominan, para eso necesitamos otro tipo de atención, que es este tipo de atención de sati. Por tanto, una cosa es, y en la tradición se habla de meditación samatha, cuando se hace meditación concentrativa en un objeto, y de meditación vipassana, cuando se habla de lo que ahora en la ciencia se llama el monitoreo abierto. Esto se ha descubierto que tiene incluso ubicaciones cerebrales diferentes. Cuando se trabaja en la concentración hay una serie de zonas del sistema nervioso que se activan, y cuando se trabaja vipassana son otras las que se activan. Y poco a poco, pues eso se va equilibrando. En la medida en que uno se hace más fuerte en la meditación concentrativa, tiene más capacidad de liberarse de ese objeto y de ampliar la mirada. Con lo cual, puede gestionar muchísimas más cosas en el mismo momento y ser más consciente de todo lo que está pasando, incluidos todos estos hábitos que se despiertan con cualquier estímulo casi inconscientemente y que ya no se puede hacer nada hasta que ese hábito ha finalizado. Entonces, gracias a la meditación vipassana o al mindfulness, podemos ver cuándo se acerca o cómo puede ponerse en marcha un hábito de ese estilo, o podemos ver al final por qué se ha producido. Y esto nos hace darnos cuenta de todas estas automatismos, de todo este condicionamiento en el que vivimos. Y eso pues nos hace más libres. También en el libro viene un discurso sobre los ámbitos de la atención consciente, la contemplación del cuerpo, de las sensaciones, de la mente y de los datos. Coméntanos sobre este discurso, por favor. Sí, es que efectivamente la estructura del libro es un comentario, pero un comentario actualizado de lo que es uno de los sutras, de lo que es uno de los discursos fundamentales del Buda, que es el discurso sobre los fundamentos de la atención, el Satipatthana Sutra, el camino de Sati, el discurso sobre la senda de Sati, ¿no? De esta atención consciente, ¿no? Y increíblemente, ¿no? Para la época, hace casi 3000 años, ¿no? Pues este hombre es capaz de discriminar estos 4 ámbitos que son los ámbitos que componen nuestra experiencia. No hay nada más que eso. Entonces, lo que hacemos a través de la meditación, nosotros podemos entrenarnos a observar o bien las actividades somáticas, o bien las actividades que podríamos llamar emocionales, actividades del sentir, o bien las actividades cognitivas, o ver el flujo de la experiencia, ¿no? Entonces, ahí está como recogido también incluso la propia historia del mindfulness aquí en Occidente, ¿no? Porque el mindfulness empieza, como hemos dicho, siendo una aplicación para la gestión del estrés, y poco a poco los investigadores se van dando cuenta de que tiene múltiples aplicaciones. Entonces, dentro del mindfulness surge una aplicación que es lo que se llama el embodiment, la atención a las posturas corporales, a las actividades somáticas, a los sentidos, etcétera, etcétera. Y cuando uno practica eso, pues eso tiene enormes beneficios a nivel de salud, pues porque uno es mucho más sensible a su propio cuerpo, comprende, ¿no? cómo funciona su cuerpo, es capaz de moverse con mayor precisión, de tener menos accidentes, de darse cuenta de cuando hay un malestar que comienza, hay una enfermedad, por ejemplo, etcétera. Entonces le hace a uno mucho más consciente y mucho más
responsable de su propio cuerpo. Este movimiento embodiment ha tenido mucho énfasis, mucha importancia en los últimos tiempos, pero quizá uno de los más conocidos es el movimiento de mindfulness y compasión, la compasión, ¿no? Claro, para lo que fundamentalmente estaba hecho el método de Buda era precisamente para esto, para la autorregulación emocional. Lo que aprendemos a través del método es a la regulación de las emociones. Y dentro de las emociones, unas de las más elevadas, una es la compasión. Pero la compasión es una conquista evolutiva de los seres humanos. Es decir, nosotros de base somos seres, como hemos dicho, mamíferos, somos seres sociales y venimos al mundo como muy vulnerables. Nosotros necesitamos del cuidado para ser viables, para que nuestra vida pueda fructificar, ¿no? Entonces ese cuidado es el que genera lo que luego va a ser el amor, la compasión y todas estas cosas. Pero es algo que debemos de cultivar y tenemos que desarrollar en nosotros mismos. Y esto lo desarrolla también la atención consciente y lo que es la zona más elaborada del sistema nervioso, que es la corteza cerebral, ¿no? Entonces la compasión es un movimiento muy interesante que también surge del mindfulness cuando los investigadores se dan cuenta de la aplicación emocional que tiene. Pero no solo eso, sino que también se dan cuenta de que esto tiene muchos beneficios a nivel cognitivo. Como hemos hablado, pues el simple entrenamiento de la atención produce que estemos mucho más centrados, que podamos estar, digamos, en un estado de flujo, atendiendo a una actividad durante un tiempo determinado, sin cansarnos y estando plenamente atentos, centrados en la tarea. Eso produce cambios en la percepción, produce cambios en el manejo de los recuerdos, de lo que es la memoria, produce cambios en todo lo que es la actividad cognitiva. Y luego, por último, también tiene pues, grandes ventajas en lo que es el flujo, porque al final, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como seres humanos, estamos más o menos escindidos hemos creado un yo, y un yo narrativo, que es el que en realidad creemos ser, y es el que intenta explicar lo que nos está pasando, cuando todo lo que nos está pasando está oculto para nosotros, ¿no? Es decir, todo este tipo de reacciones que tenemos emocionales, etcétera, etcétera, todo eso permanece oculto. Pero cuando las experimentamos, intentamos darle sentido a través del lenguaje, etcétera, etcétera, y nos creemos que somos eso, somos ese yo discursivo, ese yo narrativo, ¿no? Pero cuando entramos un poco al fondo del asunto y vamos a experimentar a través de la meditación, pero también a través de otras actividades, ¿no? Lo que es la experiencia directa que no pasa por este yo narrativo, ¿no? Esta experiencia fenomenológica, que es pues, lo que está sucediendo en el cuerpo sin tener que explicarlo, sino simplemente la experiencia, ¿no? Entonces es cuando descubrimos este flujo, hay un flujo de la experiencia que está debajo de este yo narrativo y que es en realidad esto que llamamos el cuarto fundamento de la atención, que es la atención a los dharmas, a los fenómenos que se van produciendo en el organismo. Así que, como ves, en realidad, cuando estamos practicando mindfulness, estamos desarrollando todos los ámbitos de lo que es la experiencia humana. Fernando, ¿este libro a quién va dirigido? Bueno, como he dicho, es un libro que sobre todo está dirigido a personas que conocen algo de mindfulness o a personas que conocen algo de la tradición. O sea que una idea de esto hay que tener. Es verdad que es un libro hasta cierta medida, podríamos decir, profundo, porque en realidad, claro, trata de la profundidad del ser humano, pero yo he intentado que todo esté muy masticado. Es decir, que todo lo que se aporta, aunque sean cosas complejas, estén explicadas de una manera que esté al alcance de la mayoría de las personas que alguna vez o se han sentado a meditar o han seguido alguna sesión de mindfulness o algo por el estilo, ¿no? Y ahí encontrarán, pues, sobre todo explicaciones de dónde viene la técnica, pero también muchas herramientas prácticas, muchas explicaciones de lo que sucede en el nivel psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? No es un libro, aunque es un libro pequeño, es un libro potente en este sentido de que muchas veces
hay que pararse, hay que reflexionar, hay que ver esta frase qué profundidad tiene, a qué se está refiriendo. No es un libro de autoayuda, no es un libro que corra fácilmente y que dé soluciones fáciles. Es un libro que exige el pensar, exige reflexionar. Fernando, yo te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Quisieras agregar algo a tus escuchas? Bueno, yo, por supuesto, darte las gracias, ¿no?, por darme esta oportunidad de estar aquí y de explicar un poco lo que ha sido el texto, que me gustaría que claro, como cualquiera, que fuese rico y que fuese útil para muchas personas. Y no sé, pues también quizá decir eso, que nosotros tenemos una formación mindfulness en la que se integra de esta manera, como aparece en el libro, la tradición y la novedad. Y somos pioneros en España en la instrucción en mindfulness. Llevamos 18 promociones, muchísimos instructores. Y es una instrucción que ahora se puede hacer también vía online, porque claro, con esto que nos ha ido pasando, pues hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias. De manera que si la gente tiene interés en el libro y quiere de alguna manera profundizar en todo esto, pues podría tener esta herramienta que sería el curso de formación de instructores de mindfulness que ofrecemos y que pueden consultar en nuestra web, que es Baraka Integral, Baraka con B y con K, Baraka Integral, todo junto en minúsculas.org. Y ahí encontrarán el dossier y encontrarán las actividades que hacemos, muchas de ellas son online, también hay meditaciones que para nosotros son matinales, claro, que no sé a qué hora caen en vuestra franja horaria, pero hay muchas herramientas que pueden ser útiles para las personas. Así que gracias por darme la oportunidad de decirlo también.